Bienvenidos. Hoy exploraremos cómo la educación ha evolucionado desde modelos centrados en la conducta individual hasta las actuales teorías de red e inteligencia artificial. Veremos cómo esta trayectoria refleja los cambios sociales y tecnológicos, pasando de una instrucción mecánica a una navegación crítica en redes de conocimiento. Esta clase grabada trata acerca de las teorías del aprendizaje y el diseño de experiencias de learning, es decir, de los cimientos clásicos a la revolución con el uso de la inteligencia artificial. Estamos ante un cambio de paradigma, un nuevo mandato para el aprendizaje, un salto del aprendizaje del individuo antes a el aprendizaje del individuo actualmente, de la persona. Antes, en el pasado, el educador operaba como un ingeniero conductual, diseñando sistemas cerrados para la transmisión mecánica y el control de respuestas individuales. Hoy, en el presente, el educador debe actuar como un arquitecto de ecosistemas tecnoinstruccionales, curando redes dinámicas, donde el conocimiento es distribuido, fractal e impulsado por algoritmos. La tecnología no es un suplemento al diseño, ha reconfigurado totalmente la arquitectura de cómo asimilamos y conectamos la información y el aprendizaje. Durante gran parte del siglo XX predominaron en el mundo del aprendizaje del individuo tres enfoques: el conductismo, basado en el estímulo-respuesta y la repetición para automatizar conductas. El estudiante es un receptor pasivo. El cognitivismo, que se enfoca en los procesos mentales internos, comparando la mente con un computador para aprender a aprender. En el constructivismo, el aprendizaje es una construcción activa del estudiante, basada en sus experiencias previas, con el docente como facilitador. Esos han sido los cimientos del sistema cerrado del aprendizaje que prevaleció hasta mediados del siglo XX. Aquí la autonomía del aprendizaje clásico estaba fundamentado en el exterior a través de conductas observables que define la teoría conductista, ¿verdad? Que se basaba en estímulo-respuesta, donde el estudiante era un receptor pasivo. El cognitivismo, donde ya se utilizan procesos internos mentales, la mente como un computador, donde la información, ¿verdad?, me permite aprender a aprender. Y el constructivismo como el ensamblador, aquel donde nos permite construir significados basados en experiencias previas y esquemas mentales. El diseño instruccional tradicional versus la ingeniería y el control. Aquí lo importante es que podamos establecer las comparaciones entre cómo se ve el diseño tecnoinstruccional desde las diferentes teorías del aprendizaje y cómo ha ido evolucionando. El diseño instruccional ha pasado de ser una estructura rígida a un ecosistema adaptativo. En la enseñanza programada, donde se sustentaba en las teorías del conductismo, se veía la enseñanza era necesaria para obtener respuestas medibles. El diseñador, es decir, el docente, era visto como un ingeniero educacional que hacía arreglos de contingencias, ¿verdad?, propias de las
actividades de aprendizaje para obtener respuestas medibles, tareas subdivididas, ¿verdad? Paso a paso y retroalimentación inmediata. De ahí ese diseño pasa por otra etapa, que es la psicología instruccional, a través de las teorías del cognitivismo. Aquí, como se puede apreciar en la lámina, ya se toma en cuenta los procesos mentales, cómo actúa el cerebro, ¿correcto? Y aquí se usa otro tipo de actividades de aprendizaje que permiten el análisis de tarea. Se aplican las taxonomías para el diseño instruccional, se aplican taxonomías de objetivos, la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Para clasificar los objetivos de aprendizaje de lo simple a lo complejo. De esa transición, entonces pasamos al constructivismo con ambientes de aprendizaje. Aquí el diseño instruccional busca que el estudiante maneje recursos para construir soluciones significativas, pasando de la transmisión a la facilitación. Aquí el docente entonces deja de ser un transmisor de contenido a ser un facilitador de experiencias de aprendizaje. ¿Okay? Se aprecia entonces aquí una evolución de un diseño instruccional tradicional a una ingeniería y un control más dinámico. ¿Correcto? De aquí entonces, de aquí en adelante comienzan a aparecer otras teorías del aprendizaje que rompen los muros de lo que es una estructura rígida y cerrada. ¿Okay? Entonces, al finales del siglo XX, los modelos estrictamente individuales resultaron ser insuficientes. Hasta el momento, el aprendizaje era individual. A partir de estas nuevas corrientes, de estas nuevas teorías, el enfoque deja de ser individual y pasa a ser sociocultural. Se demostró que el conocimiento humano no ocurre en un vacío, sino que requiere de la interrelación, de una red social, ¿ok? Y del establecer relación con el otro, con la cultura, con el ambiente, con la sociedad, para poder coexistir. Entonces aparece la teoría de Vygotsky, la teoría sociocultural, que no habla de otra cosa, sino que aprendemos mejor con el desarrollo próximo y la mediación del lenguaje, es decir, con la relación con el otro, que también me enseña y de quien aprendo y que yo aprendo de él y él aprende de mí, y todo eso mediado a través del lenguaje. La comunicación era importante. Entonces, aparecen otros autores también como Paulo Freire, que habla que el aprendizaje no es bancario, no es pasivo. El individuo no es un receptor de contenidos pasivo, sino que es un agente que piensa, ¿no? Que piensa y también interactúa con su propio aprendizaje. Paulo Freire, que es el defensor de esta teoría, propone una praxis liberadora basada en el diálogo crítico. ¿Okay? Esta aparece también en finales del siglo XX, en la teoría de la complejidad de Edgar Morin, que supera la fragmentación. Aquí el aprendizaje no es lineal, sino que se integra a un agente importante dentro de lo que es la dinámica de la sociedad, la incertidumbre y la interdependencia transdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las situaciones de aprendizaje no son estáticas, no todo es perfecto, no se va a dar un aprendizaje en condiciones perfectas, hay que prever situaciones inesperadas, la incertidumbre. Entonces, incorpora el elemento de la incertidumbre y también que no parcela el conocimiento, hay una transdisciplinariedad. Es decir, que el conocimiento está integrado. Correcto. Entonces no es que lenguaje solamente habla de lo que es el lenguaje y yo no puedo corregir o aprender del lenguaje en otra asignatura, sino que hay una interdisciplinariedad en el conocimiento y en las asignaturas dentro de los diseños instruccionales. Correcto. Hay una expansión en esta teoría
de la complejidad. ¿Okay? Hay una expansión y una reiteración. El conocimiento no se apila, se construye dinámicamente mediante la expansión de patrones en múltiples niveles de complejidad. Es decir, que la complejidad caracteriza a este modelo porque la realidad es compleja, no es simple. El fin del el fin de esta propuesta de Morán es que el estado del conocimiento completo no existe, sino que hay una evolución continua del patrón. Siempre el conocimiento cambia, no es estático ni simple. Aparece entonces el conectivismo y la era digital. Con el conectivismo nos damos cuenta de que el conocimiento ocurre también fuera del cuerpo. No es un proceso interno solamente o que se traduce solamente a las relaciones interpersonales, sino que existe un paradigma de conocimiento, ¿verdad? Donde el saber reside también en otros dispositivos que no son humanos, ¿verdad? El saber dónde encontrar la ruta supera al saber de qué acumular como datos. Entonces, lo importante aquí es saber dónde encontrar el conocimiento, más que la acumulación de datos o de conocimiento, porque, por supuesto, el cerebro necesita también hacer relaciones, interconectarse con esas diferentes fuentes para poder agrupar, no condensar información apilada, sino conectar toda esa información. Aparece entonces esta nueva teoría que es el conectivismo, el conocimiento fuera del cuerpo. Esta teoría la propone en la era digital George Siemens, ¿correcto? Aquí la conexión de nodos de aprendizaje, el acto de aprender es el acto de conectar información especializada, no solamente entre las personas, sino también entre organizaciones y bases de datos. ¿Correcto? Hay un conocimiento externo, no solamente interno. El saber reside también en dispositivos no humanos. Actualización constante. La vida del conocimiento se reduce exponencialmente. Es decir, debemos estar conscientes de que el conocimiento cambia, muta, o sea, se transforma. No podemos decir que es estático ni que es único, sino que vamos a tener siempre la posibilidad de cambiar, de aprender nuevas cosas. Por eso es que el aprendizaje está siempre presente en el individuo. Muy bien, entonces las teorías del aprendizaje, como hemos visto, las teorías clásicas de aprendizaje clásico, el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo. Después aparecen las teorías sociales como el aprendizaje social de Vygotsky o el pensamiento complejo de Morán, pasando por el conectivismo, ¿verdad? Esas teorías del aprendizaje no se ejecutan en la educación, para educar, ¿verdad? No se ejecutan por sí solas. Ese diseño instruccional es un puente, el diseño instruccional es el puente traductor, es decir, es aquel que toma la filosofía de estas teorías abstractas acerca de cómo el individuo aprende, ¿verdad? Y lo convierte en entornos materiales y estrategias educacionales tangibles, ¿correcto? Como se puede apreciar en la lámina, estas teorías pasan por un diseño instruccional que les va a permitir entonces presentar una forma de aprender de acuerdo a las teorías que han venido surgiendo a lo largo de la evolución que ha tenido el aprendizaje.
¿Okay? Entonces, la evolución de las teorías del aprendizaje obligó también a evolucionar el diseño. Anteriormente se diseñaban, el diseño instruccional tenía características propias del aprendizaje clásico y actualmente se diseña con otro tipo de herramientas, pues plataformas adaptativas, rúbricas de evaluación, ecologías de aprendizaje, nuevos paradigmas, nuevas herramientas, hasta nuevos conceptos acerca de lo que es el aprendizaje. Como podemos darnos cuenta, entonces, el diseño tecnoinstruccional, el diseño instruccional ha venido evolucionando, ¿correcto? Y esa evolución se puede apreciar, ¿verdad?, a través de las diferentes teorías. La diferencia en este caso de la teoría, cuando el diseño está hecho con teorías relacionadas con el conductismo, el aprendizaje se traduce en una conducta observable. El rol del docente es de un ingeniero educacional y el rol del alumno es de un receptor pasivo. Si la teoría es cognitivista, el aprendizaje va dirigido al desarrollo de procesos mentales. El rol del docente es un psicólogo instruccional porque trata de ver de qué manera organizar el aprendizaje para desarrollar procesos mentales, y el estudiante ya adquiere aquí en este caso un proceso, un rol más activo. En el constructivismo, las experiencias de aprendizaje son experiencias más dinámicas, ¿no? Y el rol del docente es facilitar ambientes de aprendizaje donde el estudiante tenga la oportunidad de manipular y construir. El rol del estudiante es construir significados dentro de esas experiencias. Y en el conectivismo, como la teoría actualizada propia del mundo actual, el aprendizaje está dirigido a aprender a través de la red y los dispositivos móviles, los dispositivos digitales, tecnológicos. El rol del docente es un curador de la red. Yo no entendía mucho lo que significaba ser curador de la red. Sin embargo, lo entiendo en la medida en que lo voy poniendo en práctica. Curador de la red es conocedor del tema, conocedor de la asignatura, lo suficientemente como para poder curar. Curar quiere decir seleccionar las fuentes confiables para poder propiciar experiencias de aprendizaje basado en fuentes confiables. Como curador de la red, existe infinidad de información en el mundo digital. Tanta que, bueno, es imposible decir que sabemos mucho de todo. Pero sí podemos entonces, como curador de la red y como conocedor de ese tema, de ese problema, de esa asignatura, como conocedor de eso, poder investigar, seleccionar y curar esa información para que llegue al estudiante lo que realmente le interesa y de la manera como la debe, como puede ser mejor asimilada o proyectada, ¿ok? O trabajada, porque todo eso lo debe hacer el estudiante. El estudiante va a ser un navegante de sus patrones, producto de esa curación de la red que le corresponde al docente, ¿ok? Propiciar cuáles serían esos conocimientos que son necesarios y de qué manera las puede presentar para que el estudiante las pueda navegar desde sus patrones y ser su propio, de manera autónoma, desarrollar su propio aprendizaje. En eso consiste entonces la evolución de la arquitectura del aprendizaje desde las teorías tradicionales hasta la teoría emergente, que es el conectivismo. Ok. Como podemos darnos cuenta, entonces, el diseño instruccional ha mutado del diseño instruccional clásico al diseño tecnoinstruccional, ¿ok? En el diseño instruccional clásico, la racionalidad es la innovación puramente técnica, ¿correcto? Entonces aquí todo es más rígido, pasivo, ¿ok? Aquí la lógica es el conocimiento, contenidos
¿okay? La apropiación de conocimientos, de contenidos. El entorno de aprendizaje son cambios que se aspiran que la persona logre, ¿verdad? Y la relación del docente y el estudiante es vertical, ¿verdad? El docente es el que sabe y el estudiante es el que aprende. En ese caso, entonces, estamos en una mutación de ese diseño a un diseño tecno-instruccional donde la racionalidad es diferente. Aquí se busca, es una racionalidad más comunicativa, donde se busca una reflexión crítica acerca de lo que estoy aprendiendo y de qué manera puedo ir mejorando esa acción, donde la tecnología no es un soporte, sino el elemento que transforma la mediación para promover la participación y la diversidad del pensamiento. Aquí nos encontramos en este momento. El entorno del diseño tecnoinstruccional son ecologías del aprendizaje, flujos de información en la red, integrando todas las herramientas posibles, ¿ok? Desde las wiki, los blogs, los portafolios, diferentes herramientas de aprendizaje virtual, e-learning, que nos ayudan a entender mejor los contenidos que se encuentran en la red. En esta era del cognitivismo, tenemos también que hablar de la inteligencia artificial, la frontera generativa, la inmersión del aprendizaje apoyado en una herramienta de inteligencia artificial generativa que introduce una capa de complejidad que no lo conocíamos antes. O sea, esto es sin precedente. No es simplemente una nueva herramienta de transmisión, ya lo sabemos, ya hemos experimentado con ella, sino que ella actúa como una entidad co-creadora, o sea, que trabaja conjuntamente con uno, que redefine la interacción. O sea, optimiza las fuentes de información porque tiene mucha información que nosotros, a la cual tenemos acceso y que debemos saberla procesar. Y también nos ayuda en la personalización del diseño tecnoinstruccional. Por lo tanto, con el uso de esta herramienta de la inteligencia artificial generativa, pasamos de una instrucción mecánica, ¿verdad?, del diseño instruccional a la navegación crítica impulsada por algoritmos, que es el lenguaje que utiliza la inteligencia artificial. Ella utiliza un lenguaje de algoritmos que ya, bueno, los conocedores de ese lenguaje saben que es un lenguaje de números que lo que hace es buscar relaciones y establecer respuestas con el algoritmo de manera inmediata, algo que todavía nosotros estamos en proceso de asimilación, cómo es que trabaja. Este paradigma del diseño instruccional con la IA, en la cual nos encontramos actualmente, pretende lograr una cierta autonomía del estudiante a la hora de aprender, ¿ok? Hay diferentes niveles para lograr eso. Vamos a ver en qué nivel nos encontramos. El nivel 1 es que el que dirige es la IA, ¿ok? Aquí el sistema controla la ruta, o sea, todo lo hace ella. El alumno actúa principalmente como un recipiente de la instrucción optimizada. Lo estamos viendo. Los profesores estamos preocupados. ¿Por qué? Bueno, porque realmente las actividades de evaluación se realizan con la IA y la IA hace todo. Todavía hay muchas actividades que se realizan desde ese punto de vista. Ella lo hace todo y ella es la que dirige o controla la ruta de aprendizaje. Era normal que pasara eso. Pero hay otro nivel que es apoyado de la IA. ¿Okay? Entonces yo estoy en un nivel a lo mejor de apoyo de la IA donde la interacción es bidireccional. No es ella solamente la que domina, sino que yo, ¿verdad? El individuo, la persona,
También, conjuntamente con la IA, la IA funciona como un tutor, ¿ok? Que brinda simulación, retroalimentación en tiempo real, y el alumno o el estudiante es un colaborador. O sea, ambos se apoyan, por eso se llama un nivel de apoyo. Y el nivel 3, que es la IA potenciadora, donde el diseño posiciona al estudiante como el líder, ¿ok? La IA se utiliza para proveer inspiración y agrupar patrones estadísticos. O sea, tiene toda la información. Todo lo que ustedes le pregunten, ella lo sabe. Es algo impresionante. Mientras el ser humano toma las decisiones críticas finales. ¿Correcto? Entonces aquí, en este nivel, yo siempre lo vi así. Yo dije, bueno, cuando empecé a ver lo que era la IA, yo dije, bueno, esto lo veo yo así como el capitán de la nave, ¿no? Entonces, en esos vuelos intergalácticos, lo hemos visto en esos programas de vuelos intergalácticos. O sea, realmente el capitán de la nave sabe mucho, pero no puede saber tanto. Entonces, se apoya siempre en la inteligencia artificial para preguntarle qué distancia hay para llegar a tal planeta, cómo vamos a hacer para arreglar esto. Le pregunta y le repregunta, pero quien toma la decisión al final es el capitán de la nave. Entonces nosotros somos los dueños de nuestro aprendizaje. Tenemos una herramienta poderosa que es la IA, y con ella podemos trabajar, ¿verdad? Para que potencie nuestro aprendizaje. Y para ello entonces tenemos que saberla utilizar como una potenciadora de nuestro querer saber, ¿ok? Y que nos lo haga más agradable, más rápido. Pero quien toma la decisión del aprendizaje que estoy asumiendo y si realmente me interesa o no, soy yo. Correcto. Entonces, a ese nivel potenciador es que debemos llegar. Estamos todavía en ese proceso. Entonces, la arquitectura del nuevo aprendizaje, en esta arquitectura del nuevo aprendizaje, y para lo cual el diseño tecnoinstruccional debe dirigir su esfuerzo, es bastante complejo. Aquí podemos ver en esta lámina cómo en esta herramienta poderosa, que es como especie de una tuerca, ¿verdad? El núcleo de esa herramienta es el estudiante, es el líder, ¿ok? El que toma decisiones de alto nivel, el que resuelve problemas complejos y fomenta su creatividad. Hacia allá va dirigido el esfuerzo del diseño tecnoinstruccional. Es el estudiante el que es autónomo de su aprendizaje y debe propiciar, mejor dicho, debe tomar decisiones acerca de hacia dónde quiere ir para aprender más y mejor. ¿Ok? En este nuevo ecosistema, el docente es un curador. ¿Ok? Un curador de red, ¿no? Como lo dije anteriormente. Enseña la integración ética, cómo manejar éticamente esas herramientas o cómo resolver problemas de manera ética, y realiza un trabajo invisible, rediseñando, creando evaluaciones resistentes a la IA. Ahí nos encontramos nosotros, los profesores, en este momento, tratando de crear evaluaciones resistentes a la IA. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero estamos en eso. En la órbita, eso está en la órbita más externa, el docente. En la órbita interna, las tutorías inteligentes. Hay un nivel entonces en que la IA generativa puede ayudar al estudiante ofreciendo retroalimentación, síntesis de patrones personalizados, en fin, apoyándolo, ¿ok? Y por supuesto, hay que tomar previsiones en relación con el uso de la IA, porque ya sabemos que también tiene peligrosos bloqueadores, como son las alucinaciones, ¿verdad? El sesgo algorítmico o las brechas de accesibilidad. No todo el mundo tiene acceso a esta herramienta, a pesar de que creamos que sí. En este punto podemos decir que la curación, la curaduría es la selección, la revisión consciente del conocimiento, de las fuentes del conocimiento, al
a la transmisión. La curaduría reemplaza la transmisión. Ya el docente no es un transmisor de contenidos, un transmisor de conocimiento. En este diseño, nuevos diseños instruccionales, ha culminado esa transición, ha dejado de ser un guión cerrado, el diseño instruccional. Ha dejado de ser un guión cerrado, diseñado para la repetición de conductas. Conductas que se están transformando en una arquitectura abierta para la conexión en red. Es un entorno de conocimiento fractal, es decir, que se fragmenta, no es estático, es expansivo. El valor pedagógico ya no reside en retener datos o información. Yo me cargo de información y la repito memorísticamente. No, imposible, porque hay demasiada. Sino en la capacidad de cuestionar a la máquina, es decir, aquella que posee toda la información y todos los datos, nosotros desde nuestra condición humana, tener la posibilidad de cuestionarla, ¿correcto? Filtrar esa información y navegar éticamente en la complejidad. De eso se trata la curaduría, el papel que va a jugar el docente de aquí en adelante. Conocer muy bien el tema, el problema, la asignatura, para poder establecer esa navegación ética en la complejidad de este mundo de datos algorítmicos que están en todas las redes y en todos los medios digitales y que vino para quedarse. Así lo vemos y así tenemos que asumirlo. Por lo tanto, diseñar la instrucción hoy, es construir burbujas, no trazar mapas rígidos. Vamos a trazar una propuesta de trabajo en este diseño, esta asignatura de diseño tecnoinstruccional, pero conscientes de que no son planos rígidos, son burbujas que pueden, dependiendo de las características del momento, dependiendo de la incertidumbre propia del tiempo y de la complejidad del mundo en que vivimos, pues pueden mejorarse, cambiarse, mutarse, ¿correcto? Pasamos entonces de los guiones de repetición que hemos visto en el diseño instruccional mecánico, con rutinas aisladas, respuestas predecibles y conocimiento fragmentado, a un diseño tecnoinstruccional, ¿ok? De navegación crítica en un entorno de conocimiento fractal e impulsado por algoritmos, donde está presente la IA. La conexión humana compleja necesita de este tipo de aprendizaje actualmente. De eso se trata entonces esta asignatura de diseño tecnoinstruccional. Y en este primer módulo estamos viendo cómo esas teorías del aprendizaje han venido evolucionando y han venido contribuyendo con los cambios que ha tenido y que debe tener en el futuro un diseño instruccional, que en el caso nuestro, que es el diseño actual, se llama diseño tecnoinstruccional. Bueno, nos estamos viendo entonces en la próxima clase grabada. Gracias por su atención.